Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Y hoy vamos a ver un capítulo de Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 40. Una amenaza sin consecuencias. Heinkel Astrea ni siquiera era un contemplaestrellas. Como era sabido, ni era el santo de la espada, ni había recibido el ban, en su nombre, que se concedía a aquellos que habían conseguido logros distinguidos gracias a su destreza con la espada. Su cargo de vicecomandante de la Guardia Real del Reino de Lugúnica era también solo una condecoración. En general, era un hombre que no había sido elegido por una sola cosa que solo podía obtenerse siendo elegido. Esa era la persona conocida como Heinkel, y eso no era algo que fuera a cambiar ni siquiera al llegar al imperio de Wallachia. Mientras lo arrastraban, participó en la batalla, y su corazón se fracturó por vistas totalmente impensables para este mundo. Apenas había escapado de la muerte, y al ser arrastrado de nuevo, se encontró de vuelta en el mismo lugar, aferrado a una débil esperanza. También esa esperanza no era más que una señal de huida presentada por alguien que esperaba que Heinkel desempeñara el papel de peón sacrificado, y tras abandonar todo pensamiento, era demasiado estúpido para darse cuenta siquiera de que tal era la intención. Por lo tanto, a diferencia de Rowan Segmon, que se había opuesto al plan de ataque debido a sus propias razones dementes, él mismo recibió el extremo corto del peor palo posible, tratando de desempeñar su papel de manera honesta. Maldición. De los 5 bastiones de las murallas que servían de piedra angular de las defensas de la capital imperial, los puntos sur y sureste, que se suponía que estaban divididos entre él y Rowan, eran ahora responsabilidad exclusiva de Heinkel. Pensó que debía capturar el primer bastión, que originalmente había servido como las puertas de la ciudad que permitían entrar y salir de la capital, así que se dirigió hacia el sur. En pocas palabras, fue una decisión razonable y una elección adecuada que no tenía nada que ver con la excentricidad. Así, Heinkel se encontró finalmente con el resultado de su elección razonable y adecuada. Personaje desconocido, yo soy Mesorea. De acuerdo con la voz de mi querido hijo, me convertiré en el viento de los cielos celestiales. Aquella majestuosa figura del dragón blanco desplegó sus alas como si salvaguardara el primer bastión, y entonces... Separador. La habitación estaba abarrotada de montones de joyas. Artesanía abundante en el uso del oro y la plata, adornos para el pelo y ropas adornadas con gemas, diversos artículos finos estaban todos alineados, esparcidos y dejados por la habitación con un esplendor que clamaba a los ojos. En medio de la deslumbrante habitación, Madeline Stark se despertó. Madeline parpadeó varias veces con sus dulces ojos dorados, mientras se superponían confusamente a la realidad. Los 2 cuernos negros que crecían de su pelo azul celeste se balancearon de un lado a otro, y su menudo cuerpo se irguió. En un instante, chocó y cayó sobre las joyas que la rodeaban, pero a Madeline no le importó que se desparramaran violentamente por el suelo. Joyas y tesoros de oro y plata, más bien le gustaban esas cosas deslumbrantes. No le gustaba que los humanos fueran tan ruidosos a pesar de lo débiles y frágiles que eran, pero su artesanía utilizando gemas y oro tenía un encanto insustituible. No era mala idea cumplir las tareas que le asignaban los humanos, así podría recibir esas cosas como recompensa. Amontonarlas en su guarida, atiborrarlas y rodearse de ellas mientras dormía desempeñaba un papel importante en la calidad del sueño de Madeline. Sin embargo, ni las gemas ni el oro podían llenar el hueco de su corazón. Girando la cabeza, Madeline empujó la puerta del estudio.
Esta era diferente de la guarida en la que Madeline había estado viviendo durante un tiempo, después de haberse convertido en general divina, y en su lugar era una nueva guarida que se había hecho apresuradamente para esta ocasión. Le faltaba su propio aroma, y los tesoros eran cosas que se habían recogido del interior del palacio, así que aunque estaba lejos de sentirse satisfecha, era mejor que nada. Por encima de todo, aquí había motivos suficientes para abandonar la guarida en la que se había acostumbrado a vivir, y hasta le daban ganas de trasladarse. Eso fue. Madeline dijo, Carillon. Al salir de la madriguera y atravesar el pasadizo, saliendo al balcón donde soplaba un viento tibio, se hizo presente la figura de un dragón volador que posaba sus alas. Carillon. Una vez pronunciado su nombre, el dragón volador giró la cabeza hacia ella. Las escamas de todo su cuerpo presentaban dolorosas grietas, y unos iris dorados asomaban en sus ojos oscuros. Una clara indicación del estado de esta nave, que había perdido la vida. Al igual que los humanos resucitaban uno tras otro, no eran pocos los dragones voladores que volvían del más allá. Solo que ella no podía comunicarse con los que eran salvajes cuando estaban vivos, pero en cambio, podía establecer entendimiento con los que eran como el dragón volador antes que ella, los que como Carillon habían sido domesticados. De hecho, tras responder a la llamada de Madeline, Carillon bajó la cabeza tranquilamente en el acto. Incluso si los otros dragones voladores fallecidos, los dragones voladores no muertos, entraran en contacto con Madeline, la considerarían como alguien que tiene vida y empezarían a atacarla sin descanso. Por supuesto, no tenía piedad con los que no sabían cuál era su lugar, y no dudaba en hacerlos pedazos. Madeline dijo, yo, el dragón, siento muchísimo haberte destrozado. Acariciando el cuello de la cabeza baja de Carillon, las comisuras de la boca de Madeline se endurecieron al sentir lo fría que estaba. Por naturaleza, los dragones voladores no tenían grasa corporal superflua para elevarse en el aire, por lo que su temperatura corporal era baja. Sea como fuere, la temperatura transferida a las yemas de sus dedos era casi tan fría como tocar joyas decorativas. Sin embargo, a diferencia de las joyas, no sentía ningún esplendor ni belleza. Aún así, que Carillon estuviera presente ante ella y se moviera así tenía un valor insustituible. Para Madeline, Carillon era el dragón volador que había sido domesticado por el primer humano al que había echado el ojo. Como último dragón inexistente, Madeline había vivido sin entrar en contacto con nada, fuera del mar de las nubes donde nació, en parte debido a la naturaleza de Mesoreya, que era un dragón just. Excluyendo a Mesoreya, los únicos seres con los que Madeline había tenido oportunidad de entrar en contacto eran los dragones voladores salvajes que vivían en los alrededores del mar de las nubes, pero aún así, no eran más que seres que obedecían al Dragon King. Había una diferencia entre las formas de vida, una separación entre ella misma, una Dragon King, y los dragones voladores. Era algo arraigado en el instinto, algo que no dejaba lugar a pensar en la razón o el propósito. No dejaba lugar al pesimismo ni a la duda sobre la división que era natural en su existencia. Alguien que nunca hubiera sido testigo de la belleza del oro jamás desearía una corona de oro. Sin embargo, los satisfechos días de Madeline sin saber nada de lo que había más allá del mar de las nubes, llegaron abruptamente a su fin. El encargado de llevar a cabo ese fin no era otro que el tal Carillon, calmando a su amado dragón que se resistía a ascender debido a la presencia del dragón de las nubes, Mesoreya, la rezagada que se había precipitado en pleno mar de las nubes. Madeline dijo, ¿dónde demonios está el querido de este dragón, Valeroy? Mientras le hacía cosquillas en la nuca, Madeline planteó una pregunta a Carillon. El nombre vocalizado era uno excesivamente familiar para Carillon, y al poner ese sonido en su lengua, se filtró en el pecho de Madeline como un veneno retardado. Este dolor, parecido a un veneno que le carcomía el alma, era la razón por la que Madeline había huido del mar de las nubes y descendido a la superficie, donde vivían los humanos. Pero, ahora mismo, el dolor de este veneno estaba a punto de convertirse en algo diferente a lo que había sido hasta entonces. Madeline sintió el dolor del veneno dentro de su corazón.
A su lado, Carillón levantó lentamente la cabeza mientras seguían acariciándola y emitió un suave sonido con la garganta. Al darse cuenta de que el gesto y el grito indicaban detrás de ella, Madeline se dio la vuelta. Entonces, la figura de una persona salió del pasadizo conectado con el balcón. Esa figura hizo un gesto con la mano y adoptó una actitud despreocupada al enfrentarse a un Dragon King. Madeline dijo: ¡qué insolencia! Si no fueras tú, esta dragona te habría hecho pedazos con sus colmillos. Y la persona que tenía enfrente respondió: bueno, si no fui yo, no hay nadie que tome este tipo de actitud cuando se enfrenta a un Dragon King exaltado. Eso es lo que me gustaría decir, pero al contrario de lo que uno esperaría, en realidad hay toneladas de individuos groseros entre los generales. Madeline dijo: así es. Los humanos son realmente tan tediosos. Personaje desconocido dijo: tajaja, no hay nada que pueda decir a eso. Mientras la persona se encogía de hombros con una risa tensa, Madeline exhaló por la nariz de forma exasperada. Pero, al sentir que había dejado escapar en aquel suspiro emociones difíciles de ocultar, amonestó a su inquieto corazón y se tapó la boca como si quisiera ocultar su apasionado aliento. Las emociones difíciles de ocultar, esa era su incesante y desbordante pasión por la persona que tenía ante sus ojos. Aunque su complexión y sus ojos parecieran completamente diferentes, sus emociones no mentirían. Lo mucho que apreciaba a Carillón, que se había convertido en un dragón volador no muerto, era algo que sentía aún más fuertemente hacia él. Madeline dijo: Valeroy, ¿dónde coño estabas hace un momento? Acercándose medio paso a él, que ya había llegado justo antes que ella, Madeline preguntó así. Estaba al lado de Madeline cuando se había quedado dormida en la guarida llena de tesoros. Si hubiera sido posible, habría querido que se quedara a su lado todo el tiempo hasta que ella se despertara. La pregunta de Madeline dejó esas cosas sin decir, y como si percibiera sus sentimientos no expresados, Valeroy se tocó la cabeza y dijo: lo siento. Valeroy dijo: parece que había algunas ratas correteando por la capital imperial. Su excelencia Palladio estaba haciendo un escándalo cuando le llamaron la atención, así que fui a hacer un poco de reconocimiento e informar. Madeline dijo: ratas, ¿las mataste bien? Valeroy: no, eran unas ratas muy escurridizas. Cuando dije que se me habían escapado, su excelencia Palladio me regañó furiosamente. Meneando la cabeza, las palabras de Valeroy hicieron que las pupilas de los ojos de Madeline se entrecerraran. El Palladio del que hablaba era, si no recordaba mal, un miembro resucitado de la familia imperial bolaquiana. Era un hombre de la tribu del mal de ojo que, durante la costumbre bolaquiana de que los hermanos se matasen entre sí, había perdido contra Vincent, el que salió vencedor y se convirtió en emperador, y fue resucitado a partir de entonces. Madeline dijo: si está causando problemas a la querida de este dragón lo destrozará con sus propias manos. Valeroy, no digas cosas tan espantosas. Aunque haya muerto una vez, sigue siendo miembro de la familia imperial bolaquiana, entre los que revivieron, los que le obedecen incondicionalmente no son pocos. Estarías convirtiendo a esos tipos en tus enemigos también. Madeline dijo: ¿estás diciendo que yo, el dragón, y Valeroy perderíamos contra esos muertos? Si así fuera, estaría muy equivocado. No había forma de que los muertos vivientes pudieran ganar contra Madeline y Valeroy, que antes habían cooperado con ellos. Si alguien se interponía en su camino, aplastarían por completo a esas personas y acabarían con ellas. Sin embargo, la respiración de Madeline se agitó cuando Valeroy sujetó suavemente sus delgados hombros. Valeroy, eso está mal. Nunca fue una cuestión de si íbamos a ganar o perder, ¿verdad? Madeline dijo: ¿qué estás? Valeroy, deberías entenderlo. Después de todo, la libertad de nosotros, los cadáveres, está en manos de esa bruja. Ante la aparente reprimenda de Valeroy, Madeline se mordió enérgicamente las muelas y guardó silencio. La bruja era la persona responsable de llenar esta capital imperial de muertos vivientes, el ser que había creado la razón por la que Valeroy y Carillón se encontraban frente a Madeline así ahora mismo.
La bruja, que se había construido un cuerpo antinatural que se asemejaba a la cáscara de dragón de Mesorea, estaba involucrada en cosas secretas de Lodo Ragna, que incluso Madeline desconocía. Por esa razón, fue capaz de recuperar tantas almas y reconstruirlas en su estado vivo. Pero por otro lado, si la bruja interrumpiera ese milagro por capricho. Valeroy, como has dicho, Madeline, si tuviéramos que luchar, ganaríamos contra casi todos esos tipos. Pero, solo somos 2 personas y un único dragón volador, mientras que su excelencia Palladio puede comandar a varios cientos y miles de personas. No tengo ni idea de cuál le resultaría más útil a la bruja. Madeline dijo, en lugar de nosotros los dragones, ¿ella elegiría a los humanos? Valeroy, no lo sé. Después de todo, nadie sabe cuál es el deseo extravagante de la bruja. Aunque no era más que irritante, la respuesta de Valeroy tenía su punto. La bruja, cuyos pensamientos eran del todo incomprensibles, estaba ocupando el Palacio de Cristal, y había colocado allí a Madeline con la condición de que ésta cooperara con ella. Era agravante que la pusieran a trabajar de una forma tan arrogante, pero ella ya se había tragado esa desgracia, cuando aceptó la propuesta de Berstedt, y había descendido a la superficie. Lo que era difícil de tragar, era el hecho de que no entendía los motivos de la otra parte. Como había dicho Valeroy, mientras no conocieran el objetivo de la bruja, la situación equivalía a que Madeline tuviera constantemente la punta de una espada atravesando su escama invertida. De no ser por eso, Valeroy no se habría resignado a esta situación, y seguramente habría escapado a más allá del mar de las nubes junto con Madeline, y se habría casado con ella. De hecho, finalmente podrían. Madeline dijo, finalmente, nos encontramos de nuevo así. Su prometido dijo su nombre. Como el impulso la dominaba, Madeline se abrazó al cuerpo de Valeroy, que estaba justo delante de ella. Valeroy era mucho más alto que la pequeña estatura de Madeline, y cuando ésta apoyó su cuerpo contra él, sus cuernos negros parecían que iban a atravesarle el cuello. Esquivándolos con agilidad, Valeroy palmeó la espalda de Madeline. Ante aquel gesto, Madeline recordó cómo, una vez, cuando estaba embargada por la emoción y le había abrazado, sus cuernos le habían atravesado con toda su fuerza, provocando un catastrófico accidente en el que Valeroy perdió mucha sangre, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. El abrazo de su cuerpo era frío, y la piel con la que entraba en contacto no era suave en absoluto. Sus ojos, que solían ser del mismo color que el pelo azul de Madeline, se habían convertido en globos oculares negros con iris dorados que no daban sensación de calidez, por lo que sus emociones quedaban fácilmente oscurecidas por su aspecto exterior. Sin embargo, compartían recuerdos. Sin embargo, él conocía sus deseos. Perder la vida, ser separado por la muerte, y ahora volver a entrar en contacto con ella. Ni la sangre ni el calor fluían por su cuerpo. Entonces, ¿qué importaba eso? Madeline dijo, Valeroy está aquí conmigo. Este dragón no desea nada más que eso. No tenía nada que ver con la vida o la muerte. Los muertos no tenían que estar necesariamente bajo la tierra. Sí, por casualidad, los muertos se desbordaban por encima de la tierra, y entre ellos se encontraba un tesoro. ¿Quién tenía derecho a negar ese repulsivo milagro y juzgarlo como un error? Delante de esta Dragon King, Madeline Stark, ¿qué clase de persona diría eso? Madeline dijo, ellos han venido. Enterrando la cara en el pecho de su amada persona, Madeline, que había estado disfrutando de su cita, gimió en voz baja. Adivinando lo que indicaba el tono de su voz, Valeroy, que había estado dándole suaves palmadas en la espalda, detuvo su mano y dirigió su mirada hacia el exterior del balcón, a lo lejos, al sur de la capital imperial. Algo había sido capturado. Por los sentidos de Madeline, no, por los sentidos de la Dragonhusk, Mesorea. Viniera lo que viniera, Madeline había recibido la orden de salvaguardar aquel lugar. Esto se repetirá una vez más. De hecho, había resentimiento. Pero, Madeline no dudaría. Lo que ella deseaba, estaba justo aquí. Madeline dijo, me voy ahora. Valeroy,
esta vez. Valeroy, te entiendo. Mientras no me llamen, estaré a tu lado. Madeline dijo, justo como se esperaba del ser amado por este dragón. Cosas como definitivamente nunca te dejaré, o siempre estaré a tu lado, no decía cosas que no podía hacer. De manera desenfadada, Valeroy comprendió exactamente lo que estaba a su alcance, por lo que, sin expectativas ni decepciones innecesarias, Madeline podía quererle tal y como era. De repente, el cuerpo de Madeline perdió su fuerza. Madeline, con los miembros cada vez más lánguidos, se desplomó en el acto. Enseguida atrajo su cuerpo hacia sí y Valeroy soportó con firmeza el inimaginable peso de su pequeña estatura. Luego, en sus brazos, levantó a Madeline, que había perdido el conocimiento. No, había recuperado el conocimiento. Valeroy, te entiendo. Me aseguraré de llevarla con cuidado. Gimiendo suavemente, su querido dragón estaba preocupado por la coja Madeline. Asintió al grito de Carillón, mientras Valeroy volvía sus ojos al estado de la capital imperial una vez más. Valeroy, incluso si ella muere, nos encontraremos de nuevo. No deseo nada más que eso. Soy igual que tú, Madeline. Siempre y cuando nos volvamos a encontrar. Separador. La batalla empezó unilateralmente y terminó unilateralmente. Para empezar, una batalla era un enfrentamiento entre los que tenían espíritu de lucha, y se enfrentaban con toda su alma hasta que se agotaba su voluntad de luchar. Siguiendo esa definición, si una de las partes perdiera toda su voluntad de luchar en un solo momento, entonces eso no sería una batalla. Eso era una persona tan débil que ni siquiera podía considerarse una amenaza. Dicho esto, no había otro término adecuado para denominar a quienes se presentaban albergando aún hostilidad y malicia. Así, una amenaza inconsecuente sería la expresión más adecuada. En realidad, la intrascendente amenaza fue arrastrada por el golpe de una cola, de forma parecida a como las hojas serían barridas por una escoba, y quedó sepultada en el polvo de los edificios circundantes que también fueron alcanzados por el golpe. Fue un resultado poco satisfactorio. Pero no era algo que hubiera que lamentar o compadecer especialmente. Como seres vivos, esa era la diferencia sin parangón entre un dragón y un humano. Enfrentados a un dragón, que difería de ellos en su propia naturaleza de existencia, los humanos se convertirían fácilmente en polvo, literalmente. No había más remedio que reconocer que, por alguna razón, en casos extremadamente raros, había personas a las que no les ocurría lo mismo, pero esas eran una mutación surgida dentro de la especie humana y eran, por decirlo francamente, otras entidades que no eran humanas. Sean lo que sean esas otras cosas, como seres vivos, en última instancia no eran rivales para un dragón. Con el tiempo, ese hecho tendría que demostrarse de forma fidedigna, de modo que, una vez apartada la amenaza intrascendente, se volvería a reconocer de forma más contundente, con la idea de que así es como deben ser las cosas. En ese sentido, la existencia de esta amenaza intrascendente tenía su valor. El resultado fue que el poderío del dragón de las nubes, Mesoreya, se dio a conocer a la bruja una vez más, y concedió al propio dragón la oportunidad de reexaminar el valor de su propia existencia. Personaje desconocido dijo, «Joder, esto es el infierno». De repente, al oír una voz que parecía maldecir este mismo mundo, el movimiento del dragón de las nubes cesó. El dragón había batido las alas, había dado la espalda a la calle cegada y se había puesto en movimiento para regresar a las murallas. Eso fue con el fin de demostrar que no importa qué tipo de malicia puede acercarse, sería incapaz de romper a través de esta ubicación. Esos movimientos habían cesado. Porque una voz que no debía oírse, se oyó. El dragón se dio la vuelta lentamente y, con un ruido metálico, la montaña de escombros se derrumbó. La calle que había sido destruida por un golpe de su cola, y los restos de los edificios que se amontonaban en forma de aguja. Arrastrándose desde dentro en un estado maltrecho, había un humano mugriento de pelo rojo y ojos azules. El humano que había sido juzgado como una amenaza intrascendente,
y había resultado serlo en realidad. Siguiendo la definición de batalla, si se habían arrastrado fuera, y habían desenvainado la espada de su cintura una vez más y encarado en esta dirección, entonces la batalla que se creía terminada aún no había llegado al cierre de su telón. Sin embargo, no había espíritu de lucha ni impulso alguno en el cuerpo del humano que había salido a rastras. Este dijo, siempre es así. Tal vez porque el polvo había entrado en sus pulmones, el humano murmuró eso mientras tosía violentamente. Una vez más, era una voz que solo parecía maldecir. Y no era el dragón, sino el mundo el que estaba siendo maldecido. Los cimientos bajo ellos, la atmósfera que los envolvía, cualquier cosa y todo lo que los rodeaba, y por encima de todo, su propio ser en el centro de todo ello. Esa totalidad estaba siendo maldecida por su voz. Esa persona dijo, en los momentos más cruciales, estoy completamente abandonado por la suerte. Escuchar esas quejas resentidas era profundamente desagradable, así que esta vez les clavaría la cola verticalmente. Anteriormente, la calle había quedado atrapada y había sido arrastrada, pero esta vez, el dragón de las nubes clavó su cola en la débil figura que se tambaleaba, recogiéndola. La cola dio una sola vuelta hacia atrás, y al sufrir ese golpe directo, el cuerpo del humano voló por los aires como un guijarro al que hubieran dado una patada. Agujereando paredes y edificios, atravesaron 3 o 4 manzanas. Si se miraba desde el cielo, el paisaje urbano de la capital imperial era muy satisfactorio. El cuerpo reventado del humano lo destruía caóticamente. Como su forma de ser, su forma de volar e incluso su forma de morir eran todas tan deformes y antiestéticas, los nervios del dragón se irritaron por completo. El hecho de que se estropearan cosas hermosas para una persona así, era inmensamente exasperante. Y al final de todo eso, a lo lejos, tras atravesar muchas manzanas, se oyó un gemido. No importa lo grande que fuera el daño que hubieran recibido, no importa si era la respiración forzada de alguien que estaba a las puertas de la muerte, algo así nunca debería haberse oído en primer lugar. Habiendo sufrido un golpe de la cola de un dragón, un ser cuya vida no estalló, no debería existir. Esa persona dijo, no debería existir. Y Mesorella gritó, todos ustedes, desaparezcan. Elevándose, dejando que el impulso incontrolable llenara su aliento, la destrucción blanca salió disparada de la boca del dragón de las nubes, de la boca de Madeline Sharp, vestida con la cáscara de dragón, y llovió sobre la humana que se suponía que era una amenaza intrascendente. Esto no fue una batalla. Fue el comienzo de una matanza unilateral, o al menos de lo que se suponía que era una matanza unilateral. Capítulo 41, donde reside el infierno. Groovy Gumlet no tenía ningún interés en los contemplaestrellas. No era un sentimiento de aversión nacido del asco o la hostilidad, sino más bien una auténtica indiferencia en el sentido más genuino. En primer lugar, era raro que una persona corriente entrara en contacto con quienes soltaban semejantes tonterías como los contemplaestrellas. En su posición de general, de vez en cuando se encontraba con Ovilk, a quien se le permitía la entrada en el castillo, pero rara vez hablaba con alguien que no fuera con quien tenía negocios. Groovy, además, no recordaba haber hablado nunca con él, salvo para hacerle callar por interrumpir constantemente las reuniones. Dada tal impresión, era difícil comprender por qué Vincent, el emperador y Chisa, su confidente de confianza, estaban inusualmente atentos a los movimientos del contemplaestrellas. La postura del primer ministro Verstets respecto al contemplaestrellas no estaba clara, pero por lo que Groovy podía oler, su lealtad al imperio era genuina, y el complejo resentimiento que albergaba hacia Vincent no influía en su juicio. Por lo tanto, como los líderes del imperio ya habían determinado sus respectivas actitudes, Groovy, que no tenía ninguna oportunidad de participar, no tenía motivos para interesarse por el contemplaestrellas. Precisamente por eso, si se hubiera revelado que el choque con el gran desastre, una amenaza para la supervivencia del imperio, había sido conocido de antemano por el contemplaestrellas, probablemente se le habría desbordado la boca con sus habituales maldiciones. Sin embargo, al menos en este caso,
el motivo de las conocidas maldiciones que salían de la boca de Grubby no era la ira dirigida contra los contemplaestrellas, ni contra nadie relacionado con ellos. Grubby dijo, «Mierda». Unas espinas grises surgieron justo encima del lado izquierdo de su pecho, y en el momento en que sus dedos, al intentar arrancárselas, las atravesaron, las afiladas espinas le atravesaron el corazón, causándole un intenso dolor que erizó el vello de Grubby. La sensación de tener un objeto afilado clavado en lo más profundo del cuerpo, especialmente en un punto vital directamente relacionado con la vida, era un dolor tan intenso, que incluso un guerrero experimentado no podría evitar retorcerse. Las espinas no tenían forma tangible. Era imposible quitárselas de encima. Apretando los dientes contra el ataque unilateral de dolor, Grubby miró a su lado, al hombre con casco de hierro al que se aferraba por la cintura. Naturalmente, sufriendo la misma maldición que Grubby, él también se retorcía de dolor. Grubby dijo, «Maldita sea, abajo. La situación de mierda está a punto de conseguir aún más mierda». Aldebarán dijo, «Agáchate». Gu. Al ver que su compañero no reaccionaba, Grubby dio un puñetazo en el abdomen de Al, obligando a su cuerpo a retroceder. Mientras gemía y caía de espaldas sobre la calle, Grubby lo agarró y lo arrastró rápidamente hacia la sombra de un edificio situado justo al lado. Era un ataque a distancia indiscriminado. Cubrirse así en la calle no era más que un respiro temporal. Cecilus dijo, «Aún así, no queremos que nos vean armando jaleo y acabemos atrayendo a la horda de muertos vivientes de todas partes». Grubby dijo, «¿No has conseguido las malditas espinas?» Cecilus dijo, «Sí. Las he recibido. Creo que habría sido literalmente un regalo floral si nos hubieran dado no solo las vides, sino también flores». Bajando por la misma calle que Grubby y la banda, Cecilus se dio un golpecito en el lado izquierdo del pecho mientras hablaba. Al igual que Grubby, las espinas le atravesaban el pecho, y el dolor debería haber sido igual de intenso. Y, sin embargo, estaba sonriendo en la cara del dolor que incluso arrugó la frente de Grubby. Cecilus dijo, «La conducta de un actor principal es siempre el centro de atención del público. Si uno tuerce la expresión en señal de agonía tras perder a un ser querido o a un amigo entrañable, puede resultar emotivo. Pero si uno distorsiona su rostro solo porque siente dolor, solo disminuirá su calibre interpretativo». Grubby dijo, «Así que, no importa lo jodidamente doloroso o jodidamente difícil que sea, no lo muestras en tu cara. Esa es tu jodida mentalidad de gilipollas». Cecilus dijo, «¿Eh? ¿Ya he hablado de esto antes?» Grubby dijo, «Lo hiciste, pero a la mierda». A pesar de no querer oír nada de eso, le habían hecho escuchar las convicciones de Cecilus, que le inclinaba el cuello, hasta el punto de que le resultaban repugnantes. Aunque muchos no prestaban atención a los caprichosos comentarios de Cecilus, Grubby, que no podía dejar pasar las cosas cuando se captaban sus sentimientos, se enredaba a menudo con él. Gracias a ello se había familiarizado con dichas convicciones. Sin embargo, ahora que incluso se había olvidado de compartirlo, se hizo evidente que Cecilus había estado viviendo según esta lógica, desde antes de que sus extremidades crecieran por completo, y esto pasó de ser impresionante a ser simplemente una tontería. Y, mientras Grubby y Cecilus bromeaban entre sí, Aldebarán dijo, ¿el dolor de las espinas se ha ido?» Levantándose tras haber sido arrastrado a un callejón, Al murmuró mientras se miraba las espinas del pecho. En lugar de eso, se frotó el estómago, donde le habían dado un puñetazo, y dirigió un aura resentida hacia Grubby. Aldebarán dijo, «Me duele aún más el estómago por el puñetazo. ¿Qué demonios está pasando?» Grubby dijo, «Es tu maldita culpa por no retroceder de una puta vez. Esas espinas, probablemente están afectadas por la distancia». Cecilus dijo, «Ah, ¿te refieres a la distancia entre el usuario de la espina y nosotros? Desde luego, tendría sentido que el dolor desapareciera en cuanto retrocediéramos. Es incluso más fácil de entender porque estábamos agarrados el uno al otro.
Primero estaba Groovy-san en el vientre, luego el emparedado Al-san, y finalmente yo en la espalda, y aunque fue menos de un segundo, todavía había diferencia. Aldebarán dijo, pero, las espinas no se han ido. Mientras se cortaba limpiamente el dedo con las espinas intocables, Al murmuró amargamente. Tenía razón, el dolor se había atenuado, pero lo más importante era que las espinas no habían desaparecido. Era preocupante que, aunque el evidente desafío del dolor había disminuido, las espinas en sí no lo habían hecho. En la mayoría de los casos, este tipo de hechizo residual tenía el efecto de detectar el paradero del objetivo. Mientras permanecieran esas espinas, había muchas posibilidades de que la otra parte conociera su paradero. Cecilus dijo, si ese es el caso, aunque nos tomemos la molestia de escondernos, pueden enviar de repente sus fuerzas contra nosotros. No creo que sea buena idea matar a demasiados enemigos. Aldebarán dijo, lo dijiste antes. La razón de ser. Cecilus dijo, como dije antes, es una corazonada. Groovy dijo, tus malditas corazonadas, Como Cecilus no dudó en exponer la perspicacia de su razonamiento, Groovy fue incapaz de reírse de una broma tan estúpida. Aunque no se trataba de una situación risible, tenía un historial que no podía ser tachado de disparate. Cecilus y Araquia eran los tipos completamente intuitivos de los generales de primera clase, pero eran intuitivos de diferentes maneras. Groovy, además, no creía que su oponente, que había causado un desastre de tal magnitud, fuera a hacer el insulso movimiento de atacar solo con fuerza bruta. Más bien, si el oponente solo utilizara la fuerza bruta, no sería rival para Vincent ni para Chisa. Groovy dijo. Por un momento, miró el perfil de Cecilus, y luego Groovy permaneció en silencio. Por su mente pasaban muchos pensamientos, pero sabía que si su oponente había optado por la fuerza total desde el principio, sería una mala elección enfrentarse a un imperio que contaba con gente como Cecilus y Araquia. Un oponente que comete un error tan presuntuoso nunca podría ser un enemigo del imperio de Wallachia. Por supuesto, habría sido una historia diferente si el estado encogido de Cecilus fuera realmente parte del plan del oponente, pero respecto a eso, el propio sentido del olfato de Groovy negaba esa teoría. Fue Chisa quien encogió a Cecilus. De eso estaba seguro debido al mana residual. Y era imposible que Chisa fuera cómplice de la destrucción del imperio. Al final, sin embargo, a Groovy le resultó difícil averiguar cuáles eran realmente las intenciones de Chisa. Aldebarán dijo, si se conoce nuestro paradero, no tenemos tiempo para pensarlo mucho. ¿Qué vamos a hacer? ¿Deberíamos ir todos tras ellos y enfrentarnos a la persona que nos está echando esta maldición? Cecilus dijo, sí. Esa es la solución más rápida. Pero la teoría de Groovy-san era que la potencia de la maldición está relacionada con la distancia. Eso significa que si nos alejamos de la persona, el dolor desaparecerá, si nos acercamos sin embargo. Aldebarán dijo, esta vez no nos bajaremos con un pequeño dolor, Cecilus dijo, parece que sí. Mientras Cecilus hacía conjeturas, el mortificado Al se miraba las espinas del pecho. Groovy estaba de acuerdo con Cecilus. Ahí residía el horror de su enemigo, que esparcía al azar una maldición de espinas sobre cualquier objetivo a su alcance. Cuanto más se acercara uno al usuario, más fuerte actuaría la maldición de las espinas. La mayoría de la gente probablemente quedaría incapacitada por el dolor. Groovy dijo, y si eso sucede, no importa lo jodidamente estúpido que sean, no serían capaces de moverse. Cecilus dijo, así que, a juzgar por esa mirada en mi dirección, debes tomarme por un tonto que se precipita sin pensar, ¿verdad? Pero, como ya has visto, yo tampoco me precipitaré sin pensar. Si puedo resolver el problema reduciendo al oponente mientras soporto el dolor sería divertido, pero... Y, Cecilus, después de una palmada, juntó fuertemente las manos delante del pecho, haciendo ruido. Mientras lo hacía, entrelazó los dedos de ambas manos y, alternativamente, miró a Groovy y a Al a través del hueco entre sus dedos.
Cecilus dijo, ese no es el caso, ¿verdad? Si se tratara de cortarle la cabeza a la otra persona, Groovy-san ya me habría enviado y me habría obligado a hacerlo. Groovy dijo, eso es lo jodidamente desagradable de esta mierda de maldición. Cecilus sonrió con maldad, y Groovy no pudo evitar suspirar. Si se tratara de magia, matar al lanzador normalmente provocaría que dejara de funcionar. La magia es invocada por el lanzador utilizando maná para interferir en el mundo, por lo que si el lanzador desapareciera, sería su fin. Sin embargo, las maldiciones están especializadas en causar daños que provocan la muerte del objetivo. Por esta razón, muchas de ellas se activan en combinación con el lodo del objetivo, y la mayoría no pierden su eficacia mientras el objetivo siga vivo, aunque el lanzador esté muerto. Por ejemplo, estas espinas dependen claramente más del lodo del objetivo que del lanzador, y son el ejemplo perfecto. La única forma de romper este tipo de maldición es que el lanzador la rompa o utilice un truco secreto. Groovy dijo, necesitamos esa espada de mierda, Murasame. Iré a buscarlo. Groovy sacudió la barbilla mientras daba sus instrucciones, a lo que Cecilus y Al se limitaron a mirar perplejos. A Groovy no le importaba a Al, ya que nunca lo había conocido, pero odiaba a Cecilus, que lo había conocido, y lo había olvidado. Groovy agarró a Cecilus por el cuello y le enseñó los dientes. Groovy dijo, es la espada del demonio Murasame. Esa maldita espada es la forma más rápida de cortar maldiciones, contratos y otras cosas que no tienen forma. Ve a buscarla. Cecilus dijo, ¿eh? Aunque tú lo digas, sigue siendo una espada que no conozco. Si no sabes dónde está, ¿quieres que vaya a buscarla? O Groovy-san sabría dónde está por el olor. Groovy dijo, es inútil. Esa puta espada corta el olor, así que no puedo seguirlo con la nariz. Aunque estuviera en un charco de sangre todo el año, no puedo seguir el olor, joder. Aunque no fuera por eso, Murasame odiaba a Groovy, que había fundido la espada y la había reforjado hasta convertirla en una katana, y ni siquiera le permitía tenerla en la mano. La nariz de Groovy no pudo localizar la espada demoníaca, que era tan difícil de manejar como su dueño, Cecilus. Aldebarán dijo, pero con él, puedes hacer algo con estas espinas, ¿verdad? Mientras Groovy y Cecilus intercambiaban unas palabras, Al se levantó y confirmó la situación en voz baja. Ante su tono serio, Groovy soltó a Cecilus y asintió. Groovy dijo, sí. Si tiene que estar en algún lugar, es ya sea en la casa de este idiota de mierda o en una bóveda secreta, pero no creo que el idiota de mierda pueda mantener un secreto, por lo que probablemente no tiene algo así. Aldebarán dijo, estoy de acuerdo. ¿Dónde está la casa? Groovy dijo, está en el jardín del Palacio de Cristal. Vive con Arakia en una estúpida choza de mierda. Cecilus dijo, espera, espera. Groovy-san siempre está hablando de un puto idiota, y creo que se refiere a mí, pero hay un nombre que no reconozco, ¿quién es? Aldebarán dijo, Arakia, esa chica, ¿está bien en el jardín del castillo? ¿Qué pequeño es el mundo? Groovy dijo, no, ella probablemente no está bien. Groovy arrugó la nariz al responder a los razonables murmullos de Al. La relación entre Cecilus y Arakia no estaba clara ni siquiera para Groovy, que solo podía observarla desde fuera. Al parecer, se conocían desde hacía casi una década, pero seguía siendo un misterio lo que Cecilus sentía por ella. Estaba claro que a Arakia no le gustaba Cecilus, pero aún así vivían juntos y compartían las comidas. Si estuvieran juntos, Groovy se daría cuenta por el olor, pero no había señales de ello. A veces eran un incordio, ya que mientras intentaban matarse en serio podían cambiar la topología del imperio. Groovy dijo, pero no creo que la espada del sueño o la espada del demonio se quedaran solas incluso después de que el maldito idiota se encogiera. Así que es posible que... Aldebarán dijo, si los hubieran metido en el castillo, lo habrían hecho desde el principio.
Al tenía razón en su preocupación respecto a la incertidumbre de si los pondrían en el castillo después de la recuperación. Para poder entrar en el Palacio de Cristal, no podían adoptar la estrategia de asalto al bastión, ya que dependía de los refuerzos. Sin embargo, para recibir los refuerzos, es requisito indispensable detener a este lanzador. Cecilus dijo, ¿qué hacer? Dejar un arma tan grande en el castillo sería un desperdicio. Las armas que parecen significativas deben ser puestas en uso. Allí intervino Cecilus, con las manos cruzadas detrás de la cabeza. Cecilus, de espaldas a Gruby y Al, que hablaban entre ellos, los miró y gimió, «Oh». Gruby dijo, «Si tienes algo que quieres decir, simplemente dilo». Cecilus dijo, «No, no. ¿No pueden hablar los dos solos? No parece que los dos vayan a oír nada de lo que diga, así que no me importa». Gruby dijo, «Estás molesto con Arakia. Tú y esa chica solían intentar matarse el uno al otro. Es por eso que has estado tan molesto, ¿no? Así que eso es todo, maldito idiota, ahora habla». Cecilus dijo, si tanto quieres oírlo. Para ser franco, me refiero al hecho de que desde su punto de vista, es mejor dejar que otro lo tenga que dejarlo en el castillo. Pasando de un rostro sonriente a otro hosco, Gruby frunció el ceño ante la afirmación de Cecilus, y se sintió frustrado porque entonces le ofrecieron una opinión más honesta y plausible de lo que había esperado. En otras palabras, si Cecilus estaba en lo cierto, la espada del sueño y la espada demoníaca, esas dos armas poderosas, probablemente ya estarían siendo usadas por uno de sus enemigos. Además, Cecilus dijo, si son armas tan poderosas, ¿no las pondrías en manos de alguien a quien confíes un lugar importante? Gruby dijo, Zack. Según Cecilus, ese era el escenario más probable, por lo que Gruby aceptó sus palabras. Si era así, les convenía reducir las posibilidades y dirigirse a los lugares correctos. Gruby dijo, si no te gusta valer hoy en el número 3, ese bastardo es diferente. Tiene una lanza. No tomará la decisión de mierda de cambiar de arma. Cecilus dijo, entonces es en otro lugar. Podría ser un desperdicio de los esfuerzos de Alzan usar a mi padre y a su amigo como señuelos. Aldebarán dijo, no, estoy de acuerdo contigo en que es al que más hay que quitar de en medio. No es ninguna broma que sea el único que pueda retener a Bro y a los demás cuando lleguen. El puño cerrado de Al tembló, a lo que Cecilus, con un ojo cerrado, miró a Gruby. El plan estaba ultimado. Con el fin de obtener la espada del demonio, irían a los otros bastiones para encontrar a la persona que creían que podría tenerla, una estrategia un tanto azarosa. Gruby dijo, maldito idiota, por lo menos sé el primero en ir y llevarlo a cabo. ¿Dónde está la mejor oportunidad? Cecilus dijo, supongo que es el número 2, ¿no? Aldebarán dijo, si es el sureste, aún está bastante cerca de aquí. Entonces volveremos a usar la capa de cuero y los tres podremos ir a... No. Mientras decidían el bastión al que se dirigían, Gruby interrumpió a Al. Sacudiendo la cabeza, Gruby arrojó la capa del hombre lobo, entregándosela a Aldebarán, les dio la espalda y se dirigió hacia la entrada del callejón. Y entonces, Gruby dijo, vamos a ir por caminos separados a partir de aquí. Tengo que sujetar la cabeza de este maldito enemigo para que no se mueva. Es un papel de mierda, pero soy el único que puede hacerlo. Aldebarán dijo, entiendo lo que dices, pero tenemos espinas clavadas. No son las mismas condiciones para ti y para mí. Gruby no se detuvo al oír la voz de Al que intentaba detenerle. Al estaba a punto de perseguirle cuando la pequeña mano de Cecilus le detuvo con un golpecito en el pecho. Sin dejar de retener a Al, Cecilus preguntó entonces a Gruby. Cecilus dijo, puedes ganar, ¿verdad? Gruby dijo, por lo menos voy a hacer tiempo para usted, el idiota de mierda, para hacer su trabajo. ¿Quién te crees que soy? Soy el asombroso Gruby Gumlet, el sexto de los 9 generales divinos.
Groovy levantó los brazos y le dijo a Cecilus por encima del hombro la base de su confianza. Esto pareció haber resonado particularmente bien en Cecilus. Dejó escapar un bufido encantado que era obvio y sin siquiera mirar. Cecilus dijo: «Bueno, diviértete. La próxima vez nos encontraremos con la espada del demonio». Con el conocido y florido discurso del actor principal, Groovy pateó el empedrado y se dirigió al campo de batalla. Separador. Después de separarse de Cecilus y Al, Groovy, ahora por su cuenta, saltó a través de la capital imperial. A pesar de estar al aire libre, navegó por las calles, pateó las paredes y los tejados de los edificios y rebotó con gran vigor. A partir de aquí, a diferencia de las operaciones encubiertas que podrían haberse llevado a cabo vistiendo la piel de un hombre lobo, tenía que llamar la atención de la oposición haciendo su movimiento de forma dramática. Por fin había surgido la oportunidad de que Groovy entrara en acción en su propio elemento. Groovy dijo: «haciéndome hacer toda esta mierda molesta». Depositando toda su frustración acumulada en la lengua, Groovy escupió una secuencia malévola de blasfemias. En primer lugar, comportarse de un modo que le obligara a escabullirse, como correr para intentar escapar y acechar en secreto fuera de la vista de los demás, no era en absoluto lo suyo. No se trataba de si se le daba bien o no, simplemente odiaba hacerlo. A pesar de ello, desde que se había retirado del campo de batalla occidental tras la llegada de los no muertos, tal papel le había sido impuesto sin descanso hasta llegar a la capital imperial, por lo que se encontraba al límite absoluto de su paciencia. Por supuesto, su frustración no era la razón de su sugerencia de actuar por su cuenta, pero ahora que había obtenido una oportunidad perfecta para desbocarse a su antojo, iba a saborearla. Groovy dijo: «Maldita sea, es aquí». Mientras Groovy giraba en círculos verticalmente mientras se abrazaba las rodillas, las enredaderas espinosas salieron a la superficie y se retorcieron por su pecho cubierto de piel de bestia, reactivando sus ataduras debido a la menor distancia entre él y el lanzador. El agudo dolor que le atravesaba directamente el corazón era algo que no se podía soportar fácilmente, aunque el receptor fuera un guerrero acostumbrado al dolor. Era la verdad completa, sin un ápice de falsedad, como se había dicho antes. Excepto. Groovy dijo: «si es una maldición de mierda que atormenta al oponente, entonces tiene que haber una laguna». Ladró Groovy, sacando una daga de la cintura que llevaba bien sujeta al cuerpo. Seleccionada de la cintura, cargada con múltiples dagas, había una con una línea púrpura surcando su hoja, y Groovy apuntó el afilado filo de la daga hacia su propio cuello, clavándose la punta. Inmediatamente, el veneno adherido al filo de la hoja de la daga se introdujo en su cuerpo, carcomiendo rápidamente la menuda complexión del hombre llena al fluir por su torrente sanguíneo. La toxina mortal se desbocó, encantada por la alegría que le producía cumplir con su deber de matar a un ser vivo, y mientras se apresuraba a poner fin letalmente a la actividad vital de la criatura, la hoja fue retirada justo antes de que pudiera hacerlo. Groovy dijo: «ah». Soportando la sensación que hizo que el contenido de su estómago sufriera un reflujo, la sangre acudió a los ojos abiertos de Groovy. Con los capilares de sus globos oculares rotos, ambos ojos se tiñeron de rojo, pero su cuerpo físico se detuvo antes de ser derribado por el virulento veneno, y en su lugar se produjo un cambio. Una parte de los sentidos de su cuerpo habían sido silenciados por el veneno. Su sentido del dolor había sido suprimido. Al momento siguiente, el dolor de las espinas, que habría bastado para inmovilizarlo, había desaparecido, y la sensación que le oprimía el corazón se vio atenuada, por el regocijo que le produjo vencer por la fuerza la amenaza que se cernía sobre su vida. Originalmente, el veneno se utilizaba como instrumento de tortura, y el procedimiento consistía en administrarlo a los enemigos cautivos, para dejarles contemplar cómo sus propios cuerpos eran demolidos, al tiempo que eran incapaces de sentir dolor alguno. Aunque, siempre que ajustara la dosis, pensó que sería posible mantener el control sobre su cuerpo y seguir con la sensación de dolor erradicada, sin más. Siempre había querido probar esto, pero le había faltado la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, salió a las mil maravillas sin ninguna preparación de antemano. Groovy dijo: «si alguna vez probé esto con el maldito Cecilus,
será un error irreversible en caso de que la cague. Si se tratara de su propio cuerpo, entonces lo tenía completamente memorizado, empezando por el número de sus vellos bestiales sin un solo colmillo de inexactitud. Era capaz de hacer los más mínimos ajustes gracias a ello, pero probar el veneno en Cecil usual habría significado hacer estimaciones aproximadas con sus vidas en juego. Más concretamente, tenía ganas de comprobar si incluso Cecilus moriría a causa del veneno. Reprimiendo su curiosidad, que aumentaba lentamente, Groovy se dirigió al tercer bastión. La situación actual hablaba por sí sola. Ahora mismo, su máxima prioridad era salvar al Imperio Bolaquiano de su inminente destrucción. La verdad es que quería sacar el máximo partido de esta situación de revivir muertos vivientes, yendo de juerga para recoger materiales de los números limitados de razas raras y de las que ya se habían extinguido, pero tuvo que ahogar su arrepentimiento y dejar pasar la oportunidad. La razón para permitir tal cosa se cocinaba a fuego lento dentro de Groovy. Groovy dijo, a la mierda con esto. Lanzó breves palabras obscenas. Habían surgido del constante sentimiento de frustración que sentía en su interior. Desde el momento en que había puesto sus ojos en la capital imperial gobernada por los no muertos, idéntica a cómo la estaba viendo ahora mismo, Groovy había recordado la posibilidad de que Vincent o Chisa hubieran muerto. Por encima de todo, si uno de ellos estaba realmente muerto, entonces él había pensado que habría sido Chisa. Había indicios de un leve olor a muerte que seguía los pasos de Vincent. Por todo ello, cuando el olor había desaparecido bruscamente en algún momento, o eso creía él, la situación se había ido a la mierda. Groovy dijo, maldito pálido hijo de puta. El tipo era un hombre desapegado que mantenía sus emociones cerradas a los ojos de los demás, pero en última instancia había ocultado incluso el funcionamiento interno de su corazón al olfato. A medida que se acercaba la batalla decisiva de la capital imperial, habían sido las órdenes de Vincent las que habían enviado a Groovy hacia el oeste, alejándolo del campo de batalla, pero ese Vincent debía de ser Chisa. No tenía forma de saber qué le había sucedido a Vincent mientras tanto, pero al imaginar las circunstancias por las que Cecilus se había encogido, el único ganador de todo esto era Chisa. A pesar de ello, si el imperio fuera derrotado, incluso su victoria se esfumaría como si nunca hubiera ocurrido. Groovy dijo, a la mierda. No se podía permitir que una idea tan estúpida se convirtiera en un hecho. Groovy nació en el imperio, creció en el imperio y era un hombre llena que vivía en el imperio. El ascenso del estatus social de su raza dependía del trabajo que realizara, y siempre le habían dicho que su deber era luchar con valentía hasta exhalar su último aliento. Era consciente de que había nacido como alguien que dejaría su huella en la historia del imperio. De hecho, había sido descubierto por el emperador, escalando posiciones a pasos agigantados hasta llegar a general imperial de primera clase. El grupo que tal persona, Groovy Gumlet, había reconocido como sus iguales, o incluso superiores a él, eran los 9 generales divinos. Groovy era un guerrero que pertenecía al imperio, y también una persona que obedecía a la filosofía según la cual el pueblo del imperio debe ser fuerte. Por eso el asunto de la victoria o la derrota era sagrado. Después de todo, el vencedor debe ser honrado. Groovy dijo, joder, 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 joder. En Wolaquia, tierra de incesantes batallas, el mundo se hundiría en el infierno si se desvirtuara siquiera la mencionada ley no escrita. Además, el infierno debía caer sobre los enemigos de Wolaquia, por lo que convertir este mundo en ese lugar no era una opción. Tenía que dar al enemigo una idea de dónde residía el infierno. Groovy dijo, joder, lo encontré. Girando junto a su cuerpo estaba su visión, y Groovy dejó escapar un murmullo cuando vio unas siluetas en movimiento. La horda de muertos vivientes al fondo de su campo de visión chillaba algo. Sin embargo, sus reacciones eran más que mediocres. Habrían sido inofensivos incluso si los hubiera dejado en paz, pero no tenía motivos para hacer tal cosa. Por encima de todo, Groovy no podía permitirse dejar escapar a su presa en medio del olor a sangre. Juntando los colmillos con un chasquido audible, sacó la cadena y la hoz que llevaba a la espalda.
Era un arma difícil de manejar, que consistía en una amplia hoz de una sola mano conectada a un peso con una cadena. Por lo general, la cadena solo tendría varios metros de largo, y se suponía que la cadena y la hoz se utilizarían en combates a corta o media distancia, pero el arma de Grubby estaba hecha de materiales únicos. Por eso, el peso encadenado había alcanzado fácilmente al grupo de no muertos, aunque estuvieran a casi 30 metros de él. Balanceó la mano que empuñaba la hoz en amplios arcos, y la pesa encadenada que le siguió al cabo de un momento entonó sus melodías metálicas, mientras volaba hacia el suelo con tremenda velocidad. El tamaño de la pesa era igual al de un puño, pero la fuerza que había detrás de su aceleración era demasiado enorme para convertirla en un simple puñetazo. Por supuesto, el no muerto saltó fuera del camino del peso, no queriendo estar en el extremo receptor del mismo, pero, ¡qué ingenuo! Grubby dijo, «malditos imbéciles». El peso lanzado hizo contacto con el suelo en dirección al rugido de Grubby. De repente, la pesa manifestó una tonalidad roja desde su interior, y los edificios circundantes fueron alcanzados por la enorme explosión que se produjo a continuación. La potente onda expansiva resultante engulló a los no muertos que habían evitado la explosión por los pelos, y así de simple, una de las calles de la capital imperial había sido aniquilada. Las colinas Carmesí Giral estaban situadas al noroeste de la ciudad-estado Kararagi, cerca de la Gran Cascada. El lugar que aparecía como una zona desértica roja era la tierra más peligrosa del mundo, hecha de delicadas partículas de piedra mágica de fuego parecidas a granos de arena. Debido a que incluso una ráfaga de viento podía desencadenar una cadena de explosiones en esa región, se decía que había sido creada a partir de las lágrimas sangrientas de un gran espíritu que no había conseguido formar parte de los cuatro grandes. La pesa conectada a la cadena y la hoz de Grubby contenía en su interior piedras mágicas de fuego recogidas del jiral de las colinas carmesí, y al absorber el maná de su entorno, podría desatar así su poder excepcionalmente destructivo. Exponiéndose a las réplicas del calor explosivo que había demolido una calle entera, Grubby aterrizó sobre las ruinas carbonizadas que seguían soltando humo negro y ardiendo en llamas, y mientras se inclinaba para enderezar la espalda. ¡Bro! Grubby rugió, mientras dejaba que el impulso destructivo que se había ido hinchando en su interior siguiera su propio curso. Su corazón palpitante se quejaba de la sensación de opresión que le producían las espinas, pero no sentía dolor. Además, sintió que el calor abrasador le quemaba por dentro, exhalando un aliento que olía a sangre. Y entonces, rechinó los colmillos con fuerza, ajustando el agarre de su cadena y su hoz. Grubby dijo, «No puedes emboscarme con una maldición de mierda como esa». Cuando una sombra cayó del cielo, el dobladillo de su gabán rojo ondeó en el aire, lanzó contra ellos la pesa encadenada. Al igual que se había demostrado antes, con el poder detrás del peso, el oponente lo interceptó con la espada en la mano, e inmediatamente después, una llamarada explosiva se los tragó enteros. Sin embargo, Grubby saltó inmediatamente hacia atrás, viendo cómo las llamas que habían envuelto el cielo se partían por la mitad. El cambio antinatural que se había producido en las llamas era una prueba de que la silueta voladora la había cortado. Además, las espinas que palpitaban con ardor ante la llegada de su amo, como si aullaran de alegría, le indicaron que su oponente era el responsable de dispersar la maldición de espinas contra Grubby, así como sus alrededores. Si no hubiera acallado su sensación de dolor con sus toxinas, ahora estaría retorciéndose en el suelo mientras vomitaba sangre. En el caso de que su oponente fuera alguien que solo confía en sus espinas, Grubby quería decir que tenía toda la ventaja, pero por desgracia, su enemigo no era aparentemente fácil de vencer. Entonces su oponente dijo, ¿emboscada? Es un comentario bastante extraño. ¿Por qué razón recurriría a un subterfugio tan solapado? La silueta habló mientras descendía sobre el campo calcinado, mirando lánguidamente en dirección a Grubby. Piel fracturada y pálida y pupilas doradas flotando sobre iris negros. Su aspecto era tal y como Grubby había esperado, cumpliendo los requisitos de un no muerto, pero había algo que había saltado un muro o dos respecto a sus expectativas.
En primer y segundo lugar, estaba el atuendo estético que solo estaba permitido llevar a la familia imperial bolaquiana, y los rasgos faciales que de alguna manera recordaban a Vincent Bolaquia. Más que nada, se trataba de la cosa que su oponente tenía en la mano. Eso era algo que solo podía tener el emperador de Bolaquia, el brillo carmesí y centelleante de la espada Yang. Gruby dijo, Yoder. Si los muertos vivientes eran resurrecciones, entonces, por supuesto, existía la posibilidad de que la familia imperial de Bolaquia formara parte de la Horda. Por eso, aunque Gruby estaba sorprendido por el hecho de que su oponente tuviera la espada Yang, fue capaz de aceptarlo. Lo que no era capaz de aceptar era que no era la única espada en posesión de su enemigo. Con la espada Yang firmemente agarrada en su mano derecha, el emperador no muerto sostenía un arma diferente en la izquierda. Y era una hoja que Gruby no esperaba que este no muerto hubiera conseguido en este lugar. Gruby dijo, ¿hasta dónde vas a llegar para desafiarme, katana de mierda? Mientras Gruby rugía en un arrebato de ira, en su campo de visión estaba el emperador no muerto, con la espada maldita Murasame en la mano, y la espada Yang en la otra. Murasame era una espada maldita, y para el disgusto de Gruby Gumlet, el maestro de las herramientas malditas, ahora tenía que enfrentar a dos de las mejores espadas encantadas del mundo. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.